de médula ósea del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Incluso estudió en la escuela pública. ¿Correcto que un grupo de médicos eliminaron el virus del VIH? Y lo que hemos visto con técnicas sofisticadas de alta sensibilidad es que no detectamos virus. No detectamos virus. Ni en la sangre ni en ninguno de los tejidos que hemos estudiado en 5 de esos pacientes. La doctora Mi Nou hice la carrera en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Me vine a España. Radio Caput. Roberto Salvareza. Todos estamos agradecidos por haber encontrado este testimonio. Esas cosas. Hola, infosiberianos y escuchas de Radio Caput. Desde la comarca andina, Chubut. En Posadas Misiones. De la ciudad de Yerbabuena, Tucumán. De Salsipuedes, Córdoba. San Juan. Ninfa del Chaco. De Ingeniero Mayo. Hola, caputianos. Un beso grande desde Australia. Desde Merlo, San Luis. Puerto, provincia de Desde Río Negro. De Chilecito, La Rioja. De Bahía Blanca, Lizardo. Hola, Infosiberia, hoy en Firmat, Santa Fe. Soy de Saladillo, provincia de Buenos Aires. Desde Córdoba. Ciudad de Oberá, Misión de Cieles, desde Paraná. De Rosario. Desde Famayá, Tucumán. Cruza la mar, yo cruzaré los dedos. Le mando un saludo desde el litoral correntino. Un abrazo inmenso y gracias por eso. Y esperando volver, porque vamos a volver mejores. Entre esas cosas mejores están ustedes. Así que chicos de Infosiberia, les mando un abrazo. A esto no hay que aflojarle ni un tranco de pollo. Radio Caput. En primer lugar, decirles que estamos organizándonos con todos los recursos abstractos, todos los recursos de nuestro pensamiento, todas nuestras ideas, todo nuestro bagaje de cosas que hemos hecho en el gobierno para seguir adelante y dar la batalla electoral el 27 de octubre. Cambiemos hoy ha tomado una decisión muy importante frente a toda su gente, que es que vamos por los votos de los argentinos, que vamos por el alma y el corazón de los argentinos que creen en las mismas ideas por las que estamos hoy en el gobierno, en la libertad, en el desarrollo, en la capacidad de generar una Argentina que... Bueno, la que estamos escuchando es a la ministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, pero ya lo tengo conmigo, al gran amigo, compañero y enorme dirigente, diputado nacional Leopoldo Amorós. Leopoldo, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar acá con vos. Bueno, Leopoldo, primero, antes de hablar de Patricia Bullrich y esto que estábamos escuchando, comentanos qué sentimientos tuviste el día domingo cuando te enteraste de los primeros resultados. Mira, voy a empezar un poquito antes. Dale. Cuando fui a votar. ¿Cuándo fuiste a votar? ¿Dónde votaste, Leopoldo? En la escuela que voto siempre en San Isidro, la localidad en la que yo vivo. Ahí también debo confesarte, antes de decirte esto, debo confesarte lo siguiente. Yo pensé que ganábamos la elección, pero de ninguna manera pensé que por esta diferencia. Claro. De esto debo ser absolutamente sincero. Pensé que se podía ganar la elección por 6, 7 puntos y si esa tarde me apurabas te firmaba el resultado y me iba contento. Pero cuando fui a votar sentí algo extraño. Sentí mucha alegría de la gente. Vi que había una actitud que por lo menos en mi caso, por razones generacionales, me hizo acordar un poco al 83. Sí. Esa cosa de que vos ves que la gente va a desahogarse a una elección, que fue lo que pasó en el 83. Exacto. Con un volumen mayor, ¿no? Pero yo notaba que la gente iba a desahogarse. Pero también notaba, ayudaba hasta el día, un día hermoso, notaba una actitud alegre, esperanzadora. Y la verdad, te quiero decir, yo creo que la gente no votó con bronca. Yo creo que la gente votó con esperanza. Yo creo que la gente fue a votar para volver a una sociedad normal, digamos, ¿no?
una sociedad normal, bueno, es una sociedad donde el salario te alcanza para mantener tu familia, el comerciante levanta la persiana y sabe que va a tener cliente, el que fabrica algo abre la puerta de la fábrica y sabe que va a tener productos y bienes que va a poder colocar en el mercado, que la familia manda al pibe al colegio con la panza llena y no saltando de merendero en merendero a ver cuándo le toca comer. Yo creo que la gente fue con esa decisión. Y también, de alguna manera, me parece que la gente quería recuperar la alegría, quería salir de la mortificación a la que estuvo sometida. Por eso también fue un voto en alguna medida oculto. Oculto. Sí, digo, no había encuesta que no le diera ganando a la fórmula Fernández-Cristina, claro. pero ninguna por la diferencia de 15 puntos. Totalmente. Entonces ahí hubo un voto oculto, no definido. Sí, de esos que se llamaban indecisos. Sí, más que indecisos, yo creo que tenían la decisión pero no la expresaban, no la manifestaban. Claro. Entonces me pareció que fue una jornada de un voto ciudadano muy interesante, porque había que ir a votar superando 3 años seguidos de zócalos de televisión, tremendo, de títulos de diarios, de manejo y manipulación de redes sociales. Y la gente se ve que se fue con la heladera puesta en la cabeza, ¿no? Con la factura de luz, de gas. Claro. Pero te reitero, no vi un voto bronca, vi un voto esperanzador. Es decir, diciendo, bueno, ya está. Hoy termino con esta pesadilla. Yo uso mi voto para terminar con esta pesadilla y que empiece algo nuevo en Argentina. Sí, que es la herramienta que tenemos, Leopoldo. Creo que Mauricio Macri llega por el voto popular y a esta altura creo que también se va a ir por el voto popular. Sin embargo, el presidente habló el domingo, nos mandó a dormir, preguntarte cómo fuiste viviendo las palabras del presidente a partir del día domingo, desde el búnker. Después habló el día lunes y hundió un poco más a la Argentina, habló el día miércoles y la hundió un poco más a la República Argentina. ¿Qué le pasa a Mauricio Macri, Leopoldo? Bueno, en primer lugar, para completar la idea, sí, el domingo a la noche, te digo con toda franqueza, sí, yo ni siquiera tomé registro de lo que había dicho Macri, porque me sentía partícipe de esa alegría que explotó en la Argentina cuando en una primera etapa informalmente se conocieron los resultados y después se confirmaron oficialmente. Igual cuando Macri habló, ellos no habían dado a conocer todavía esos resultados. Pero yo me acuerdo claro que estábamos en el búnker. Claro, estábamos. Que entró Massa y dijo 47-32. Claro. Y yo no lo podía creer. Nadie lo podía creer. Claro. Pero bueno, a partir de ahí explotó la alegría. Y bueno, yo me quise sumar a esa alegría, porque finalmente hay que tener una alegría. Y sí, obvio. Además, vos viste que al día siguiente Macri le arruinó la vida a todos los argentinos. No nos dio ni 24 horas para festejar. No, terrible. Pero bueno, esa noche festejé. Después, al día siguiente, sí empecé a registrar políticamente todo lo que había ocurrido con ese discurso de Macri y lo que venía sucediendo de ahí en más. Vos fíjate, mirá, hoy todavía no estamos a una semana del día viernes pasado, que fue cuando inventaron el globo de la felicidad, con los mercados exultantes, que Macri ganaba la elección, sí, bajó el dólar, subían las acciones. No estamos a una semana. No pasó una semana, es verdad. Mañana es una semana. Bueno, mirá todo lo que pasó de ahí en adelante, para que nos demos cuenta de dónde nos ha llevado el presidente, Macri, Vidal, Larreta, los tipos que apuntalan políticamente. Ese día viernes explotaron de alegría los mercados, el globo se infló hasta más no poder. Y el dólar a 46. El dólar a 46, todo. Sí. Bueno, muy bien. Domingo a la noche, el presidente de la Nación diciéndole a los argentinos que en realidad todavía no tenían los resultados, pero que se fuera a dormir todo el mundo temprano, como creyendo de que la gente se iba a ir a dormir y no se iba a enterar de cómo había sido la elección. Claro. Cosa, que no íbamos a festejar, nada. Una cosa infantil, digamos, ¿no? Vos te das cuenta, un extranjero que sepa castellano se sentó... El lunes a la mañana o el lunes al mediodía, el presidente diciéndole a los argentinos, los culpables son ustedes, votaron mal, y el dólar yéndose a 60, 62, 63 pesos. Sí. Al día siguiente, el presidente diciendo vamos a tomar medidas y pidiendo disculpas, porque en realidad el problema es que se sentía medio irritado porque no había dormido bien y además porque estaba triste por el resultado. Anuncia las medidas.
a las 11 horas, la más importante, queda cuestionada. La de los combustibles. Que es el congelamiento de los combustibles. Hasta en este momento no sabemos si se van a congelar, si no se van a congelar. Bueno, es desgraciado lo que nos está pasando. Es porque es tragicómico. Es tragicómico, si vos todo eso lo compendías en una serie de Netflix, seguro tendrías un éxito extraordinario, pero es tragicómico, la verdad, es una tragedia. Bueno, yo creo que de aquí en adelante lo que queda es hacer un gran esfuerzo por sostener la institucionalidad. En ese sentido creo que el Frente de Todos, nuestra fuerza, ha actuado con una enorme responsabilidad. Sí, señor. Leyendo bien el resultado, en el sentido de que la gente no quiere echarlo a Macri mañana a la mañana, no quiere que haya un adelantamiento de elecciones. La gente lo que quiere es que esto se termine, pero en los marcos democráticos. Por eso usó su voto. Y nosotros acompañamos eso. Nosotros ni reclamamos adelantamiento de elección, ni reclamamos adelantamiento de entrega del poder, ni alentamos cacerolazos, porque, por ejemplo, cuando habló Macri el lunes a la noche, o el lunes a la tarde, ahora no recuerdo bien. Por el tema de los cacerolas, que creo que fue una fake news también. Claro, había un clima candente. Y ellos mismos, los troll de Marquitos Peña, inventaron un cacerolazo, porque están generando provocaciones. Ellos buscan la provocación. Buscan la provocación. ¿Por qué buscan la provocación? Porque ellos pretenderían que haya un gran desorden institucional para volver en el futuro, con la cosa de que no lo dejamos terminar el mandato a Macri, viste que siempre tienen... Que no lo dejamos gobernar. Que no lo dejamos gobernar, que no lo dejamos terminar el mandato a Macri, que provocamos una corrida cambiaria. No. Se ha reaccionado con una gran madurez, nada de cacerolazos, nada de... Pero las provocaciones van a seguir. Van a seguir. Carrió diciendo que la oposición hizo fraude. Eso te quería preguntar. Una cosa ridícula. Sale Mauricio Macri hablando con Alberto, tienen la famosa llamada, y unas horas después sale Lilita Carrió a dinamitar todo, diciendo y poniendo en duda el resultado electoral, Leopoldo. Sí, pero con la quiescencia de Macri, no creas que son dos. A ver, Macri ayer hizo un esfuerzo enorme por mostrarse como alguien razonable. Sí, estaba totalmente cauchado. Totalmente cauchado. Sí. Es el de Macri de ayer no es Macri. ¿Es el del lunes? Es el del lunes, claramente, es el del lunes. Ese fue el Macri real, el espontáneo, el que es. Sí. Dijo lo que piensa y él piensa en realidad que es una molestia que la gente vote. Para él lo único que tendrían que votar son los mercados. Claro. Entonces de ahí a negar la democracia hay nada, un centímetro. Ese es Macri. Ahora, la fuerza que él representa y los intereses que él representa y los temores que el resultado provocaron en algunos que deben de estar muy preocupados por su situación procesal y personal, eso no ha cambiado. Y eso es Carrió, eso es, digamos, Bolsonaro, claro. Eso es la reacción que ellos tienen frente a este resultado, porque además este resultado todavía nosotros no lo hemos puesto en la dimensión continental, lo estamos todavía procesando en términos domésticos. Claro, ¿no? Exacto. Y además, bueno, como se desató este tsunami que inevitablemente iba a ocurrir antes, durante o después de la elección. Ahora, para cerrar con la idea esta, Leopoldo, antes de cerrar con esta idea, yo creo que en el mundo ya tomaron nota. Por ejemplo, los diarios más importantes de Londres, de Estados Unidos, lo han masacrado a Mauricio Macri. No, absolutamente. Y después, volviendo al tema del lunes y lo que fue la devaluación del lunes, Mauricio Macri, con un cinismo asombroso, nos dijo al conjunto del pueblo argentino que éramos más pobres que el día viernes. Sin embargo, lo que no nos dijo era que nosotros éramos más pobres que el día viernes, pero no ellos, porque todos ellos ganaron cifras siderales. Absolutamente. Ellos son los que fugan al exterior capitales, 70.000 millones de dólares en el periodo de Macri, y los depositan en los paraísos fiscales. El propio ministro de Economía, en su declaración jurada legal, la que está en blanco, vos le mirás los números y él, Duhovne, ganó el lunes 23 millones de pesos. Claro. En un solo día. Patricia Bullrich, 2 palos. Bueno, por eso. A ver, obviamente, pero digo, ¿por qué se produjo lo del lunes? Se produjo lo del lunes porque esto estaba atado con alambre. Entonces,
Si vos sos el país más vulnerable de la Tierra, no dicho por nosotros, sino por las calificadoras de riesgo, claro, cualquier cosa te afecta. Totalmente. Ahora, lo cínico, lo hipócrita, es tratar de echarle la culpa al pueblo de esta situación. Esto es como si yo llevo a mi hijo, lo dejo en la Antártida desnudo, y si se me muere, le echo la culpa a mi hijo. Digo, bueno, esto es lo que pasó. Este tipo nos desnudó como país. Y por supuesto, la economía la conducen los mercados y la timba. Entonces la timba es cobarde, se asustó y hizo lo que hizo. Y además Alberto dijo una cosa que es real. Se pasaron durante toda la campaña electoral diciendo que nosotros éramos Venezuela, Maduro. Bueno, lo sigue diciendo Bolsonaro. El primer tipo que le tiene que callar la boca Macri, es a Bolsonaro, claro. Es a Bolsonaro, porque es el que más terrorismo hace en los mercados financieros internacionales. Lo que pasa es que Bolsonaro dice lo que él piensa, porque Bolsonaro dice lo que dijo Macri el lunes. Exactamente, son lo mismo. Es decir, ¿qué diferencia hay entre lo que dice Bolsonaro ahora y lo que dijo Macri el lunes? No, nada. Es lo que piensa. Sí, claro, es lo que Por piensa. eso te digo que el Macri del día siguiente es un Macri absolutamente artificial. Y lo real es lo que dice Carrió. Hoy, por ejemplo, Carrió agregó, viste que hicieron una reunión en el CCK. En el CCK de toda la... El audio que escuchaste de Bullrich era ahí en el CCK. Bueno, el de Carrió es terrible. Dice, nos quieren sacar muertos de Olivos. Hay que impedirlo. Una cosa... Ahora, pero, digo... Eso es el macrismo, ese es el macrismo real, esa es la derecha gobernando. Lo que pasa es que es una derecha que ha fracasado estrepitosamente, claro. Y entonces cae en la desesperación. Nosotros no tenemos que caer en la desesperación. No se recuperan de lo que fue el domingo, Leopoldo, no se recuperan. No, por eso yo te digo que incluso hay que darle la dimensión continental, fue una epopeya. A ver, mira, las sociedades que no resisten desaparecen. Y nosotros resistimos, por muchas razones. Resistimos por nuestra propia historia, por acá pasó el irigoyenismo, claro. El peronismo, el alfonsinismo, Néstor y Cristina, reforma universitaria, Cordobazo, tenemos el movimiento obrero con mayor nivel de sindicalización del continente. Somos un país en ese sentido distinto, con muchas luchas detrás. Bueno, eso nos da una fortaleza y un nivel de conciencia fuerte. Además, cuando Cristina se fue del gobierno, dejó a una sociedad que había subido en su nivel de conciencia muchos escalones arriba. Tenemos una sociedad con demandas muy por encima del promedio. Dejó la vara muy alta. Dejó la vara muy alta. Claro. Todo eso, unido a la conducción estratégica de Cristina, que tuvo una enorme claridad en este periodo que se inició apenas asumió Macri hasta aquí, generaron este resultado y las condiciones para este resultado, que es extraordinario, porque nosotros le hemos ganado a un bloque de poder con el que nadie creía que se podía. Le hemos ganado a Estados Unidos y su intento de volverse a instalar en el continente, a Trump, al Fondo Monetario Internacional, a los fondos de inversión, al Grupo Clarín, a Mañeto, eso te iba a decir, y a un sector del Poder Judicial que sistemáticamente nos perseguía para meternos presos. Ese es el bloque de poder al que la sociedad le ganó el domingo. Totalmente de acuerdo con vos. Y eso tiene una repercusión en el continente. A mí me han llamado diputados de Uruguay, gente de Brasil. ¿Por qué? Porque lo han vivido con una gran alegría. Porque nosotros, ¿qué hemos hecho en esta elección? Hemos rescatado a la sociedad, que se rescató a sí misma con su voto, le hemos vuelto a dar un lugar importante a la política y además salvamos la patria, porque lo que estaba en juego también era eso, exacto. El concepto de soberanía. Totalmente. Porque si esto seguía así, mis nietos, los hijos de mis nietos ya no iban a tener patria. ¿Cómo va a seguir, Leopoldo? Estamos a 2 meses. Yo creo que, yo siempre le digo a los compañeros cuando están todos eufóricos, que ya volvimos, lo que sucedió el día domingo fue que se eligió el candidato. Tenemos candidato, es Alberto Fernández, el candidato a presidente por el Frente Todos. ¿Cómo ves la campaña de ahora en adelante? Bueno, a ver, creo que tenemos que tener como objetivo ampliar la base de sustentación del gobierno que viene. ¿Por qué? Porque, te reitero, nosotros enfrentamos intereses muy poderosos. Fuimos los primeros que hemos reaccionado en América Latina en una contraofensiva contra los que han intentado arrasar con las experiencias nacionales y populares, no solamente porque ganamos la elección, sino porque también ganar la elección de alguna manera demuestra que ganamos una batalla cultural. Esto que te decía recién,
cada ciudadano fue a votar por su propia decisión, no lograron penetrarlo con el blindaje mediático, Total. los ataques, las infamias. Eso tiene un valor extraordinario. Creo que hay que ensanchar la base de sustentación, hay que buscar obtener en favor de la fórmula mucho más votos de los que ya obtuvimos este domingo que pasó. Después creo que también hay que buscar incorporar a este esfuerzo a otros sectores políticos que, aunque no nos acompañen con su voto, hay que incorporarlos al esfuerzo. Yo creo que Cambiemos va a entrar en una crisis de dispersión muy grande. Ahí va a quedar un remanente del radicalismo con legisladores, intendentes, que bueno, hay que sumarlos institucionalmente a la gobernabilidad que necesitamos. También seguramente, además de votos de la Baña, tenemos que sumar figuras de ese sector, claro, que finalmente no ha dicho cosas demasiado distintas a las que decimos nosotros. Es decir, nos queda una tarea enorme por delante. Y yo creo que, bueno, nada, hay que hacer el esfuerzo de que la sociedad le ponga límites a Macri de acá hasta el 23, por si se hasta el 27 de octubre, por si se vuelve loco, digo. ¿Cuáles son los límites? En primer lugar, evitar que la sociedad sufra. Nosotros no podemos cambiar las políticas económicas porque no somos gobierno. No somos gobierno. Claro. Pero sí podemos exigir, por ejemplo, exigir que se le dé alimentos a la gente, que la gente tenga asegurada una emergencia alimentaria que le permita comer todos los días de acá hasta que nosotros podamos volver a poner en marcha un proyecto nacional y popular. Porque eso sí, nosotros tenemos la obligación de garantizar. No le podemos pedir a la gente que sufra por el revanchismo de la derecha conservadora. Totalmente. Entonces, bueno, no tenemos por qué manejar nosotros la política cambiaria, porque no lo haríamos como lo hacen ellos, por eso somos. Pero sí podemos exigirle al gobierno que garantice que el pueblo argentino va a poder comer de acá hasta que se cambie el gobierno. Ahora, Leopoldo, casi 4 años ya pasaron de gobierno de Macri. Vos, en lo personal, ¿creías que iban a hacer tanto daño como el que hicieron? Sí. Por eso también yo tomé la decisión que tomé en su momento de irme de la UCR cuando vi que se avanzaba en dirección a plegarse a un gobierno de derecha. Yo no tenía duda del daño. Sí te debo decir con franqueza que no creí que lo hicieran o lo perpetraran con tanta velocidad. Tan rápido, claro. Con tanta velocidad. Bueno, Cristina suele usar el ejemplo de la deuda externa en referencia a lo que pasó con la dictadura militar. Cuando Isabelita dejó el gobierno en el 76, la deuda externa era de 7.000 millones de dólares. Cuando Alfonsín asume el gobierno, ya desalojada la dictadura militar, la deuda externa era de 46 o 47.000 millones de dólares. Terrible. Pero en 6 años. Este gobierno elevó la deuda externa en 3 años y un poco más, en casi 180.000, 190.000 millones de dólares. Una locura. En 3 años y medio. ¿Cómo va a ser Alberto Fernández? Perdóname, y tampoco fue tan rápido el industricidio. Eso fue feroz. Que fue muy grave también en la época de Martínez de Oz del gobierno militar, pero no fue tampoco tan rápido y tan extendido como fue el industricidio en esta etapa. No, lo de Macri fue feroz. ¿Cómo va a ser Alberto Fernández con el tema de deuda, Leopoldo? ¿Qué te imaginas? No, yo lo que me imagino es, a ver, acá vos tenés 2 deudas. La que tenés con el Fondo Monetario Internacional, que está amparada o en el marco de determinadas normas y reglas de juego, y tenés la deuda con los mercados de deuda, los mercados privados. Son tratamientos diferentes. En cualquier caso, lo que va a haber que hacer es una reprogramación de los pagos, eso es inevitable. Reestructurar la deuda. Pero eso es inevitable, porque si vos mantenés los pagos tal como están programados ahora... Nos vamos al tacho. No, claro. Entre el 2020 y el 2024, que es el mandato del futuro presidente, vos tenés que pagar entre capital e interés de esa deuda 160.000 millones de dólares dividido en esos 4 años. Olvidate. Imposible. Eso es absolutamente imposible. Absolutamente imposible. Aunque lo quisieras hacer a punta de bayoneta, poniendo un gendarme en cada casa de la Argentina. Porque te pongan un revólver en la cabeza, dale. Absolutamente imposible. Yo creo que la experiencia de Portugal es algo que seguramente Alberto Fernández está mirando. Esa experiencia fue más que sencilla. Ganaron los sectores progresistas la elección, como está ocurriendo acá en la Argentina.
y dijeron, bueno, está bien, nosotros vamos a pagar, pero como nosotros queremos. Primero tenemos que crecer, vamos a acumular, bueno, y habrá que hacer así. A ver, también era duro enfrentar la situación de deuda que quedó en el 2003. Tal vez menos duro, pero era duro también. Y sin embargo se pudo afrontar. Y se pagó. Y se afrontó, y bueno, se discutió con los acreedores, y se le pagó al Fondo Monetario. Yo sé que las condiciones no son exactamente las mismas. Lo que sí hay que crear, y por eso nosotros convocamos a la gente que se sume al Frente de Todos en octubre con un voto que amplíe su base de sustentación, es mucho poder político. Después hay que saber usarlo. Claro. Pero, digo, vos fíjate que Kirchner, con menos poder político, lo pudo hacer, porque en realidad Kirchner en el 2003 obtuvo el 22,6. Sí, sí, casi 23. Acá a Alberto Fernández, Cristina arrancan con un 50 para redondear. Claro. Bueno, hay que tratar de que sea un poco más, eso te da un volumen político muy particular, y bueno, desde ese lugar habrá que reestructurar, renegociar, pero sin afectar al pueblo argentino, sin hacer sufrir más al pueblo argentino, y generando condiciones que nos permitan poner en marcha otra vez el proceso económico. Si nosotros no ponemos en marcha el proceso económico, no le podemos pagar a nadie. Porque con la timba financiera lo único que ocurre es que la deuda siga creciendo, Totalmente. Se enriquecen 4 vivos y terminás en el default. Totalmente. Cosa que puede ocurrir con este propio gobierno. Con Macri. Con Macri. Antes de que se vaya. Puede ocurrir. Entremos en default. No lo queremos. Tampoco queremos hiperinflación. Ahora, son 2 escenarios que están ahí. Que puede ser posible. Que pueden ser posibles. Ahora, Leopoldo, ya para ir finalizando. El Frente Todos tiene muchos militantes y dirigentes políticos de varias fuerzas políticas, valga la redundancia. Vos ya hace un buen rato que estás dentro de Unidad Ciudadana, Frente Todos. Venís del radicalismo. ¿Cuál es tu opinión del radicalismo de Gerardo Morales, de Cornejo, de Sanz? ¿Qué va a suceder con ese radicalismo? ¿Va a seguir dentro de la estructura de Cambiemos? ¿Qué opinión tenés? No, esa UCR, yo hablo del UCRismo y del radicalismo. Sí. El radicalismo es una cultura y una tradición política en la Argentina que, con aciertos y errores, le ha dado mucho a la historia de nuestra patria. Hoy hablábamos del irigoyenismo, el alfonsinismo, la consolidación de la democracia, valores republicanos, en fin. Ellos representan una estructurita política, y digo una estructurita porque se ha ido achicando muchísimo. Han ido perdiendo la identidad, que es lo peor que podés perder, claro. Y además densidad política. Las dos cosas fueron en paralelo, porque cuando ellos hicieron la alianza con Macri, con una mirada excesivamente pragmática, decían, no, bueno, vamos a tener más poder, más gobernaciones, más diputados, más intendencias. De todo eso tienen menos. Claro. Yo no me adhiero al concepto o al razonamiento pragmático, pero ni siquiera en ese sentido obtuvieron un resultado. Muchos radicales, muchísimos, votaron por la fórmula Fernández-Fernández. Vos no llegás al 50% de los votos. Estoy de acuerdo. Con una sola fuerza política. No llegó Alfonsín en el 83, cuando sacó el 52 había un montón de peronistas que votaron a Alfonsín. Sí, claro. Cristina en el 54, en el 2011 un montón de radicales votaron a Cristina, o votamos a Cristina. Y ahora muchos radicales votaron a Fernández. Por eso se obtuvo este caudal electoral. Sí. Entonces, le queda un camino muy tortuoso a estos 4 o 5 dirigentes, muy tortuoso. Nosotros lo vamos a tratar de avanzar en términos de incorporar, como te dije, institucionalmente los radicales que conserven posiciones de poder a este proyecto de reconstrucción de la patria. Bueno, creo que ellos van a ir quedándose en el camino, tanto Cornejo como Sanz, porque no van a poder hacerse ni siquiera cargo de lo que han hecho. Porque muchas veces uno se puede hacer cargo de errores. Sí. Todos cometemos Totalmente. Errores, nosotros hemos cometido errores, etcétera. Pero hacerte cargo de horrores es otra cosa. Y esto fue un horror lo que hicieron. Enterraron una tradición política en la Argentina. ¿Te sorprendió Mendoza? Sí, me sorprendió. No me sorprendió, a ver, creí que iba a ser una elección bastante más pareja, pero con el Frente de Todos por debajo. Pero bueno, cuando viene una ola nacional, no la parás con nada. Además, el gobierno de Mendoza fue un mal gobierno, una mala gestión, y también creo que en Mendoza se ha despertado una gran esperanza con Anabel.
es un gran cuadro político, Sí. Y además hay como también una onda respecto a las candidatas mujeres, eso también... Sí, le pasó a Mayra en Quilmes. Bueno, Mayra en Quilmes, Fernanda Raberta en Mar del Plata, Claro. Anabel, yo creo que también ahí hay un plus. Vos viste que las mujeres son vistas como más afectas a la transparencia, más comprometidas. Sí. Hay como hay como una tendencia. Hay una tendencia de renovación política. Totalmente de acuerdo. En nuestro espacio. Y yo lo celebro, ¿eh? No, yo lo también. celebro. Pues yo, a pesar de tener 72 años, también lo celebro, todo al contrario. Hay una tendencia de renovación política, porque te reitero, yo creo que el Frente de Todos ha logrado, entre otras cosas, recuperar la política, volverla a poner en el centro de la escena. Ya no vamos a seguir hablando de los economistas, de las LELIC, de las LETES, de la timba. Hoy, o mejor dicho hoy, del 10 de diciembre en adelante, otra vez hay que estar atento a las decisiones que tome el poder político, que es el poder que tiene la legitimidad de la soberanía popular. La última, Leopoldo. Hay presos políticos en la República Argentina. Absolutamente. ¿Qué tendría que suceder con el nuevo gobierno, con los presos políticos? Bueno, según tu opinión, ¿eh? Sí. A ver, yo creo que así como nosotros tenemos que hacer un enorme esfuerzo para que Macri se sostenga hasta el 10 de diciembre, no se altere el proceso electoral, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por sacar desde el punto de vista institucional adelante la situación de estos presos políticos por vía de la justicia. Es decir, yo creo que ellos tienen que salir como merecen salir, con sentencias judiciales. De otras instancias judiciales superiores, bueno, depende de cada caso, habrá algunos que están en la instancia del tribunal oral, habrá otros que están en la instancia de casación, habrá otros que están en la instancia de la corte, depende de cada caso, pero yo creo que ellos tienen que salir por decisión de la propia justicia. La justicia tiene que sanearse, la justicia tiene que reconocer que inventaron causas, que implantaron testigos falsos, que extorsionaron personas para que hicieran el rol de arrepentidos en esas causas. La propia justicia tiene que tomar esas decisiones. Hay una decisión que es previa, que es resolver si son justas las prisiones preventivas o no. Esa decisión es previa. Y yo creo que en ninguno de los casos que yo conozco, que tengo en la memoria en este momento, se justifican las prisiones preventivas. En ninguno. En ninguno de los casos. Incluso en alguno que eventualmente podría ser condenado, tampoco se justifica hoy la prisión preventiva por el monto de la pena o por la característica del delito. Entonces, en ese sentido, creo que lo que hay que lograr es que la justicia, en esta etapa incluso, deje sin efecto esas prisiones preventivas y que después sigan los procesos. Con su debido proceso. Con su debido proceso y que lleguen a la Corte si es necesario y que las instancias superiores vayan analizando no solamente la penalidad que eventualmente le puede corresponder o no, la culpabilidad, sino también la naturaleza del proceso al que fueron sometidos. Porque acá hay que juzgar, en el marco de la justicia, el comportamiento de algunos jueces. Totalmente de acuerdo con vos. Y de algunos fiscales. Sí, claro. Porque hay que ver si se atuvieron a derecho. ¿Stornelli cuánto hace que está en rebeldía? Bueno, por eso, digo, pero además no solamente la rebeldía, sino cómo avanzaron en determinadas causas, si garantizaron o no el derecho de defensa de los acusados, si le implantaron testigos falsos, si fueron sometidos al acoso los abogados defensores, si fueron coaccionados para ser arrepentidos. Todo eso no puede pasar por alto, porque no se puede volver a repetir. Totalmente. Si nosotros no terminamos con ese comportamiento mafioso, que siempre está en general vinculado a los servicios de información, articulado, va a seguir condicionando la democracia y va a seguir siendo un problema para el futuro gobierno. ¿Tiene que haber una renovación de la Corte Suprema? No, yo no me atrevería a decir eso. No, yo creo que sí creo que hay que analizar muy bien el tema del Poder Judicial en su conjunto. Creo que es una discusión que los argentinos nos debemos, como también creo que es una discusión que va a haber que replantear en un escenario diferente, porque ahora hay que plantearla en el marco también de las nuevas tecnologías, cosa que no ocurrió con la ley de medios la ley de medios anterior, que yo sigo reivindicando, pero bueno,
también la dinámica... Pero se tiene que dar la discusión de nuevo. Sí, yo creo que hay que dar otra vez la discusión. Sí, porque son factores condicionantes de los procesos democráticos. Totalmente. Y si nosotros queremos una democracia participativa, tenemos que abrir los canales de participación, tanto en el ámbito de los medios de comunicación como en el ámbito del Poder Judicial, que hay que hacerlo más transparente, hay que terminar con el secretismo en el Poder Judicial. Es un Poder Judicial... sí, que se define tras bambalina muchas cosas. Casi inquisitorial, es como la Inquisición, que se ponían una capucha y entonces te condenaban en ausencia, claro, o te torturaban para que confesaras, y creían que la tortura era legítima. Si vos pisabas las brasas y confesabas, decían, sí, esa es la verdad de Dios. Bueno, digo, todo eso hay que hacerlo. Ahora, la situación particular de quienes hoy están en su calidad de presos políticos se tiene que resolver en el marco del Estado de Derecho. Es la propia justicia la que tiene que terminar con esas aberraciones. Totalmente. Leopoldo, gracias. No, al contrario. Tanda y ya volvemos, dale. En Caput, Alberto Fernández. Pasan cosas. 3 de abril del 2018. Mi mayor preocupación en este momento es que Macri no vuelva a ganar una elección más en la Argentina. Creo que el daño que le ha hecho a la Argentina es enorme. Muy grande. Alberto Fernández. Y por eso trato de convencer a todos